Bueno, buenas noches a todos. El día de hoy les vamos a presentar las supercomputadoras. Mi grupo está conformado por Daniela Spitia, Kevin Núñez y quien les habla, Dan Arevalo. Entonces, ¿qué son las supercomputadoras? Entonces se puede definir como ordenadores de alto desempeño. Esto significa que son extremadamente potentes y capaces de realizar tareas de cálculo a una gran velocidad, mucho mayor que la que podría tener una computadora normal de mesa o una laptop. Bueno, ¿para qué sirven las supercomputadoras? Estas son pues utilizadas mayoritariamente en el campo de la investigación científica, ya que se requiere pues manipular una enorme cantidad de datos en muy poco tiempo, por lo que la característica general de estas supercomputadoras es el poder de procesamiento de datos pues que maneja cada una de ellas. Estas capacidades de almacenamiento, memoria o cálculo tan elevada que tienen estos ordenadores nos permiten pues realizar muchas cosas que no podríamos realizar con un computador ordinario, como pues con el que cada uno tiene en nuestras casas, como pueden ser simulaciones científicas, resolución de problemas matemáticos, investigaciones, ofrecer servicios a miles o millones de clientes simultáneamente, pues, entre demás usos. Em, Estas supercomputadoras son la mejor forma que conocemos para acelerar el progreso humano, aunque pues em, como todo, ¿no? Las cosas que se investigan o los fines con las que se utilizan no siempre son, digamos que adecuados, ya que estas también se utilizan para, colocando un ejemplo como pueden ser obtención de datos con fines militares o un ejemplo más acorde a nosotros como el robo de nuestra privacidad y datos personales, como lo que conocemos como las redes sociales. Bueno, un poco de su historia. Estas supercomputadoras fueron introducidas en 1970. Fueron diseñadas principalmente por Seymour Cray en la compañía CBC. Pues esta dominó el mercado pues en dicha década, pero él abandonó dicha compañía para armar pues la propia de él, que se llamó en su momento Ray Richards. Esa compañía siguió dominando durante aproximadamente 5 años. Esas primeras computadoras fueron pues prácticamente procesadores estándares bastante rápidos. Eh, la atención en ese mercado fue cambiando a partir de los años, siendo que las computadoras, digamos, de este momento van a ser pues las que menos se van a usar a partir de los siguientes años. Entonces, es un mercado que igual en su inicio, si bien duraba algunos años, a partir de, digamos, una década, ya pasaba a ser absolutamente obsoleta. Un ejemplo de las supercomputadoras es la IBM de Rod Ruther, científicos de IBM y los laboratorios de Los Álamos, que trabajaron durante 6 años en la tecnología de las supercomputadoras. Bueno, las partes que tiene una supercomputadora, como podemos ver acá, la primera de ellas es el chip o CPU, que esta es una de las más importantes, que es un microprocesador utilizado como base, la tarjeta de cómputo, la tarjeta de nodos, placa base, bastidores, estándares y sistemas de interconexión fibra óptica. Bueno, hay algunas de las características que cuentan, con las que cuentan los supercomputadores, les voy a nombrar algunas. Entonces, la velocidad de procesamiento, ya que pues estos ordenadores pueden llegar a procesar hasta miles de millones de instrucciones de coma flotante por segundo. Su tamaño, ya que pues dependiendo pues qué tan grande sea la supercomputadora, qué tantos datos procese, se requieren instalaciones especiales como los centros especializados pues para su mantenimiento, para su implementación, con su respectivo sistema de refrigeración. En seguridad, pues
como al ser computadoras que manejan gran capacidad de datos, se deben garantizar que estos ordenadores cuenten con seguridad tanto física, que viene siendo lo que llamamos como seguridad perimetral, como seguridad ataques por terceros mediante la red. Pero en un caso o el otro siempre habrá medidas de seguridad. La alta disponibilidad, que es que el ordenador pues debe funcionar correctamente y reducir al máximo posible la probabilidad de problemas de hardware o de software, ya que si pues uno de esos ordenadores se detiene por algún momento o algún periodo de tiempo, generalmente implica grandes pérdidas de dinero. Su escalabilidad, que esto concurre en que el software y el hardware, perdón, debe tener la capacidad de adaptarse sin limitaciones de configuración o tamaño. Es decir, puede que de un momento a otro se pasen a procesar más datos o, o viceversa. Esto pues debe ser posible sin necesidad de crear o adquirir un nuevo supercomputador. Su dificultad de uso, ya que pues solo gente especializada y con los conocimientos acordes pues tienen la capacidad de manipular estos ordenadores. Su costo, pues como es predecible, una máquina de estas pues no solo implica pues su adquisición y su mantenimiento, que ya por solo este hecho ya son varios millones, sino que también se debe tener en cuenta su consumo de energía y su sistema de refrigeración. Entonces esto eleva los costos de estos ordenadores. Y los usuarios que las utilizan al tiempo. Entonces generalmente pues en redes de gran tamaño, como puede ser igualmente una red social, los usuarios pueden ser de miles o hasta millones en simultáneo. Sus principales usos se usan para abordar pues, problemas muy complejos que no se pueden realizar actualmente en el mundo físico, ya sea porque pues, van a involucrar cosas demasiado pequeñas o demasiado grandes por el proceso que puede tomarse pues, peligroso. Algunos de estos son, digamos, las simulaciones de afectación de desastres naturales. Estas las pueden usar para simular, digamos, qué tanto puede afectar, digamos, un tsunami a la población o simplemente también predicen, tomando en cuenta el clima anterior al clima actual, cuál puede ser el clima futuro y así también poder saber si puede haber algún desastre natural. Otros que son pues, ejemplos de sus usos son los servidores web, archivos de correo, también servicios a soportes IA. Estos son como Siri o Amazon, que son basados en información de libreo y en sí interpretados en Wikipedia. Bueno, los sistemas operativos que se han venido usando o los primeros sistemas operativos que se incorporaron fue específicamente para cada ordenador, como por ejemplo Chippewa, Kronos y Scope, pero pues a finales de los 80 hubo un gran cambio en los supercomputadores y empezaron a utilizar sistemas operativos basados en Unix y como únicos. Aproximadamente para el 2003 pasó de un dominio total de Unix a Linux, ya que Unix era de código cerrado, este también necesitaba licencias para usarse y era muy difícil como de adaptarlo. En cambio Linux es gratuito y, y es de código abierto, entonces es mucho más fácil de adaptarlo. Y Bueno, los sistemas de refrigeración que manejan pues los supercomputadores. En la actualidad existen pues dos tipos de sistemas de refrigeración. La primera, que es la más común, que es la refrigeración por aire. Pues esta es la que se ve prácticamente en todos los centros de supercomputadoras, pero pues esta opción de refrigeración suele generar un gran ruido y corrientes de aire, por eso es que en estos centros hacen muchísimo ruido. Pero pues esto es siempre con el objetivo de mantener la temperatura adecuada para los ordenadores. Pero de otra parte negativa es que también implica un alto consumo de energía. Y lo que es la refrigeración por líquido, esto pues implica la implementación de sofisticados sistemas de tuberías, así como su inspección regular para evitar o detectar
fugas, pues lógicamente como implica utilizar una gran cantidad de agua. Entonces, pues actualmente se está manejando la idea de emplear agua reciclada de depuradoras o recoger aguas lluvias para los sistemas de refrigeración líquida para no desperdiciar ni pues gastar tanta agua en este sistema. Y también una opción que se maneja es situar estos centros de supercomputadoras debajo del mar o en plataformas a nivel del mar, o sea, sobre el mar, para usar el agua marina como un refrigerante. Bueno, ¿dónde se encuentran estas supercomputadoras? Actualmente, se encuentran de esta manera por continente. En Asia cuentan con 267 supercomputadoras, en América con 132, Europa con 101, Oceanía con 5 y África con 3. Bueno, estas son las referencias de donde sacamos toda la información. Y ya. Muchas Eso sería gracias. todo. Muchas gracias a todos ustedes.